He escuchado debates sobre la energía nuclear, por eso yo le quiero hacer esta pregunta. ¿La energía nuclear es realmente sostenible o peligrosa para el medio ambiente? Qué pregunta más interesante, Ilsa. Trataré de responderte de forma puntual. Mira, la energía nuclear es un tema complejo con argumentos tanto a favor como en contra respecto a su sostenibilidad y su impacto ambiental. Vamos a desglosarlo. Aspectos a su favor de la energía nuclear o su sostenibilidad. La energía nuclear tiene tanto aspectos positivos como negativos en términos de sostenibilidad para el medio ambiente. Aquí te detallo algunos puntos claves. Hablemos de los positivos. 1. Bajas emisiones de CO2. Las plantas nucleares producen electricidad sin emitir dióxido de carbono, CO2, durante su operación, lo que ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto la convierte en una opción atractiva frente a las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles como el carbón o el gas natural. 2. Alta densidad energética. La energía nuclear es muy eficiente en términos de la cantidad de electricidad que se puede generar por unidad de combustible. Esto significa que las plantas nucleares necesitan mucho menos combustible que las plantas de energía renovable, como las solares o eólicas, lo que puede contribuir a una menor huella ambiental directa. 3. Disponibilidad continua. A diferencia de las energías renovables como la solar y la eólica, la energía nuclear no depende de las condiciones climáticas. Las plantas nucleares pueden operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que la convierte en una fuente constante de energía, ideal para complementar las energías renovables intermitentes. 4. Menor uso de suelo. Las centrales nucleares requieren menos espacio que parques eólicos o solares para generar la misma cantidad de electricidad. ¿Qué hay en contra de la energía nuclear? Es decir, riesgos ambientales. Estos son los aspectos negativos. 1. Residuos radiactivos. Uno de los mayores desafíos de la energía nuclear es la gestión de los residuos radiactivos. Los residuos nucleares son peligrosos y permanecen radiactivos durante miles de años, lo que plantea un problema para su almacenamiento seguro a largo plazo. Actualmente, no existe una solución completamente perfecta ni universal para este tema. 2. Riesgo de accidentes. Casos como Chernóbil, 1986, y Fukushima, 2011, muestran que, aunque raros, los accidentes nucleares pueden ser catastróficos para el medio ambiente y la salud humana. Aunque los accidentes nucleares son infrecuentes, eventos como el desastre de Chernóbil o Fukushima han demostrado los riesgos potenciales asociados con la energía nuclear. Estos accidentes pueden tener efectos devastadores en el medio ambiente y la salud humana, lo que genera preocupaciones en torno a la sostenibilidad. 3. Uso de recursos no renovables. La energía nuclear depende principalmente de uranio, un recurso no renovable. Aunque los suministros actuales de uranio son suficientes para varias décadas, la minería y la extracción de este material pueden generar impactos ambientales negativos, como la contaminación del agua y la alteración de ecosistemas. 4. Costos y residuos a largo plazo. Las plantas nucleares son costosas de construir y mantener, y la construcción de una planta al final de su vida útil también representa un desafío económico y ambiental significativo. La desactivación de las instalaciones requiere recursos y tiempo, y la gestión de los residuos radiactivos es un proceso costoso y complicado. 5. Uso de recursos no renovables. La energía nuclear depende principalmente de uranio, un recurso no renovable. Aunque los suministros actuales de uranio son suficientes para varias décadas, la minería y la extracción de este material pueden generar impactos ambientales negativos, como la contaminación del agua y la alteración de ecosistemas. 6. Uso de grandes cantidades de agua. Las plantas nucleares requieren grandes cantidades de agua para la refrigeración. Esta agua es generalmente tomada de fuentes cercanas como ríos o lagos. En algunas circunstancias, el aumento de temperatura del agua de retorno al ecosistema puede tener efectos negativos sobre la vida acuática y los ecosistemas circundantes. Haciendo un compendio del análisis que hemos hecho de cómo daña y beneficia la energía nuclear al medio ambiente, podemos concluir, Ilsa, que
La energía nuclear tiene un potencial importante en la lucha contra el cambio climático al generar grandes cantidades de electricidad sin emisiones directas de CO2. Sin embargo, los riesgos asociados con la gestión de residuos radiactivos, los costos y el impacto ambiental de la minería siguen siendo desafíos importantes para su sostenibilidad a largo plazo. En términos de sostenibilidad ambiental, la clave está en encontrar una combinación de fuentes de energía que incluya la nuclear de manera responsable, junto con las energías renovables como la solar, eólica e hidroeléctrica. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.